Uno. Buenos días, soy Vicky Celedón Cruz para el Servicio de Enfermería y de Educación del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Es un gusto presentarles al señor Roy Rojas Vargas, director de proyectos de COSEBI, con 25 años de experiencia en seguridad vial, certificado experto internacional en seguridad vial por el gobierno de Suecia, quien nos va a presentar hoy el tema muy importante sobre la situación de lesionados y fallecidos en las vías y su impacto en las personas adultas mayores. Con ustedes el señor Rojas. Muy buenos días, estimados compañeros del Cuerpo de Enfermería del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. El tema que me han invitado a compartir con ustedes es un tema que a nosotros nos tiene ocupados, nos tiene pensando en las soluciones fundamentalmente que tiene la población adulta mayor en su relación con los desplazamientos y la movilidad. La movilidad es la actividad cotidiana más importante que tiene el ser humano. Nos desplazamos desde que nos levantamos, nos desplazamos. Nos desplazamos para ir al hospital, nos desplazamos para ir a trabajar, nos desplazamos para ir al estudio, nos desplazamos para hacer ejercicios, nos desplazamos en diferentes modos de transporte. Tradicionalmente, hablar de seguridad vial, empezábamos hablando tradicionalmente de la muertometría y la lesionometría. ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántos lesionados producto de un evento en el tránsito? Sin embargo, a partir de unos 5 años ya viene cambiando esa forma de ver y precisamente tenemos que hablar de qué es lo que pasa con el proceso de urbanización, porque el proceso de urbanización define a dónde está viviendo la población, cómo se desplaza y qué tipo de infraestructura tiene para garantizar que sus desplazamientos sean desplazamientos seguros. Los organismos internacionales dicen que en el 2030 el 70% de la población va a estar urbanizada, o sea, va a vivir en ciudades pequeñas, ciudades intermedias y áreas metropolitanas. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo. Hoy ya tiene el 80%, ya no va al 2030. Y el número de ciudades se ha sextuplicado. 50% de la población vive en ciudades menores a 50,000 habitantes. Eso nosotros lo vemos aquí en Costa Rica. Guapiles no es un pueblo, Liberia ya no es un pueblo, Pital de San Carlos ya no son pueblos, son pequeñas ciudades, se comportan como pequeñas ciudades. El 60-70% del Producto Interno Bruto se genera en áreas urbanas, en esas pequeñas ciudades. Y la producción anual de las 40 ciudades más grandes del mundo, de América Latina, perdón, generan un tercio del Producto Bruto regional. Entonces, el 70% de los gases de invernadero, producto de esa concentración de la población, se generan en áreas urbanas, siendo el transporte el principal emisor. Hay un proceso de envenenamiento progresivo, el cual también tenemos que atender. Y la mitad de las muertes por siniestros viales ocurren en ciudades y en ciudades en ascenso, que son esas ciudades que estamos conversando. Pero ¿cuáles son los desafíos? Ese proceso de urbanización ha sido un proceso desordenado y ahora voy a referirme un poquito a lo que ha ocurrido en Costa Rica. ¿Qué ha pasado y cuáles son esos desafíos? Bueno, el déficit. Hay un déficit tremendo en la provisión de infraestructuras, de servicios públicos, de transporte masivo, multimodal. Y cuando hablamos de multimodal me hablo no solo hablo de autobús, sino también de trenes. Hasta ahora nosotros volvimos nuevamente a incorporar el tren,
que es una maravilla para poder movilizar buena cantidad de gente y sacarlos de los carros privados. Este proceso de urbanización, que no ha ido de la mano de sistemas de transporte, de movilidad y de seguridad conectados, la gente vive en lugares muy lejanos, inclusive no están siquiera conectados con una ruta de autobuses, y eso pasa hoy. Para vivir en Costa Rica, para vivir en una casita propia, hay que irse a una urba allá por adentro de Tres Ríos o allá por Alajuela, Heredia, pero son zonas usualmente muy desconectadas de las ciudades más grandes. La flota vehicular creció, según el Observatorio de Movilidad Urbana del Banco de Desarrollo para América Latina, un 40% del 2007 al 2017. Pasa de 25 millones a 35 millones de vehículos, y las motos se triplicaron de 2.8 millones a 7.2 millones. Las motos, los ciclistas y los peatones representan el 65% de los muertos de las 115,000 personas que mueren en la región por accidentes de tránsito, la región de América Latina. ¿Qué pasa en Costa Rica? Costa Rica igualmente tenemos un proceso altamente desordenado de lo que son asentamientos urbanos no planificados, y por ejemplo los Cuadros en Goicoechea, que es un asentamiento que inicialmente fue una zona de lo que nosotros llamamos tugurios. Igualmente La Carpio, igualmente en Pavas, igualmente ahí en Alajuela. Son zonas periurbanas, zonas que están en anillos alrededor del área metropolitana de la gran ciudad, y generan una serie de demandas de viajes, pero usualmente no fueron diseñadas. ¿Qué es lo que pasó? Que nuestras autoridades de vivienda lo que hicieron fue, en aquellos asentamientos no planificados, hacer casitas de interés social. Pero el tema urbano, el tema de los servicios urbanos, del transporte público, del diseño del diseño de las aceras, del diseño de las vías, no fueron conforme a lo que debe ser para un diseño con rostro humano. Así llamamos, diseños con rostro humano. Costa Rica, según el Estado de la Nación, ya en el 2017 tenía un 70% de la población viviendo en ciudades. Entonces, ¿qué pasó con eso? Muchas de las ciudades, en San Carlos también pasó, se agotaron las fronteras agrícolas y la gente que vivía en asentamientos campesinos ya no era rentable trabajar la parcela, y entonces tenían que buscar trabajo fuera del asentamiento. Los desplazamientos es lo que llamamos desplazamientos endógenos. Una movilidad endógena es que la gente se movía a caballo, a pie, en bicicleta dentro del asentamiento. El agotamiento de esas fronteras agrícolas lo que hace es que genera una necesidad de la gente de desplazarse, ahora sí, hacia modos de producción de uso extensivo de la mano de obra, como por ejemplo la piña, las flores, las naranjas, el banano, la palma africana en la zona sur, y eso genera que esta gente tenga que salir hacia lugares por 15, 20 kilómetros donde no tienen ni la infraestructura ni los servicios públicos de transporte que los haga mover o que les permita moverse o desplazarse en una forma segura. ¿Y qué pasa con las personas adultas mayores? Eso es para toda la población, pero las personas adultas mayores tienen características que hacen que la exposición al riesgo sea mayor en este proceso desordenado de urbanización. Entonces, un día me inspiré yo pensando en este tema de la urbanización, o sea, que si en realidad la urbanización era un proceso positivo, ordenado, y llego a la conclusión, después de revisar mucha literatura, mucha evidencia, y llego a esta conclusión: el proceso de urbanización configura un complejo y perverso proceso que afecta a la salud pública, la economía, el medio ambiente y la convivencia entre las poblaciones en las ciudades de la región. Eso es para América Latina, pero igualmente Costa Rica no está exento de este mismo proceso desordenado que nos ha hecho hacer
que la exposición al riesgo en grupos vulnerables como las personas adultas mayores crezca en una forma exponencial. Vean ustedes, Costa Rica, este índice, este indicador por cada 1000 habitantes, vehículos por 1000 habitantes del 2017, vean ustedes que Costa Rica ocupa un lugar realmente impresionante. Tenemos una motorización similar a la de un país desarrollado. Tenemos 460.6 vehículos por cada 1000 habitantes. Eso es una locura. No, los vehículos no caben en nuestras calles y bueno, todos somos afectados, no solo por el tema de las presas, sino por el tema de la pérdida del tiempo útil que se genera en las congestiones y también en el envenenamiento progresivo producto de la emisión de gases contaminantes. Entonces vean que cerca de España, Uruguay es otro país interesante, es un país como nosotros, pequeñito, pero vean qué locura de 693, casi 7 personas de cada 10, 7 tienen un vehículo, es una locura. Y bueno, vamos a la parte global. ¿Qué ocurre? Esas son las 10 principales causas de defunción para el 2004. Ese es un dato del informe de la Organización Mundial de la Salud. Las 10 primeras causas. En el 2004, los traumatismos causados en el tránsito era la 9ª. Y se estima que los traumatismos en el 2030 van a ser la 3ª causa. Pero resulta que en algunas regiones y algunos países ya no es el 2030, ya estamos en esa teoría. Costa Rica está dentro de las principales 5 causas de muerte en general. O sea, realmente nuestro panorama epidemiológico es complicado. Esta es una pandemia total. Se configura exactamente como una pandemia. ¿Por qué? Porque son las primeras causas de muerte de la mayoría de los países del mundo. Entonces, estamos atendiendo una pandemia con una exposición impresionante a la población, pero sin embargo, aquí cada día mueren de 1 a 2 personas producto de un accidente de tránsito. ¿Qué pasa a nivel global? El último informe de la Organización Mundial de la Salud reporta que cada año mueren en el mundo 1.35 millones de personas. 1.35 millones de personas cada año. Nosotros tenemos una pandemia actualmente COVID, pero bueno, es coyuntural, es un tema coyuntural. Sin embargo, nosotros tenemos ya en una forma endémica una pandemia y no la tenemos Costa Rica, la tiene el mundo entero, que cada año se pierden 1.35 millones de vidas. Y eso realmente es catastrófico. Dice, es la primera causa, y vean qué interesante, es la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y adultos de 15 a 29 años. Primera causa. Recuerden bien esa primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años, porque ahora vamos a ver Costa Rica. Ya para esa fecha es la 8ª causa de muerte en el mundo entero, mortalidad general. Los países, es interesante que los países de ingresos bajos, que tienen apenas un 1% de los vehículos, tengan un 13% de las muertes. O sea, es totalmente desproporcionado. Los ingresos altos, que tienen el 40% de los vehículos, tienen apenas un 7% de las muertes. O sea, los países desarrollados, los de alta motorización, están generando acciones para proteger a su población en sus desplazamientos. Entonces vemos que el 50% de los fallecidos en el mundo entero son peatones, son ciclistas y son motociclistas. Cada 24 segundos hay una muerte en las carreteras.
y que genera además, bueno, de 20 a 50 millones de personas sufren heridas y aumentan. Es la primera causa por años saludables perdidos ajustados a la discapacidad. Entonces, ese es un indicador de salud pública importante. Igualmente, años de vida perdidos, saludables perdidos, también ese es otro indicador por la juventud de la gente que muere. Es el 2.1 de todas las muertes, 2%, la octava causa de muerte. Ya lo vimos, la población joven, la población económicamente activa muere. Y bueno, pues ya dije sobre en América Latina, bueno, las Américas, aquí realmente no refleja cuando la Organización Panamericana de la Salud hace el informe de la región de las Américas, hay dos países que meten sesgo total para América Latina, que es Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, si nosotros sacáramos a Canadá y a los Estados Unidos, ese pastel sería totalmente diferente. Tendríamos aproximadamente un 60% de muertos que son motos, ciclistas y peatones. Y eso es porque la mayoría de la cantidad de personas que mueren en los Estados Unidos son ocupantes de vehículos. Este informe del Banco Mundial, ven qué interesante esto que sigue aquí. Este informe del Banco Mundial es del 2010, sin embargo, en el 2018 todavía se reporta esa misma gráfica, ese mismo cuadro. Vean qué interesante. Varones. El tema de los muertos en el tránsito es un tema de masculinos, de varones, machos de pelo en pecho y lomo plateado. Entre los 5 y los 29 años es la primera causa de muerte en varones, no así en mujeres. Eso nos lleva, y todavía sigue la segunda causa en 44, pero esas tasas son o son datos tomados para una población general y por grupo etario, pero no está por tasa específica, que es lo que vamos a ver con respecto al impacto que tiene en las personas adultas mayores. Si ustedes ven, detrás de esa mortalidad que es en el mundo de 5 a 29 años, cuando leía yo esa estrategia de envejecimiento saludable incorporado dentro del enfoque de curso de vida, nos entendemos que los varones, hay un tema de construcción de la masculinidad que tampoco hemos visto. ¿Qué significa ser hombre? Sobre todo en América Latina, en Costa Rica, ¿qué significa ser hombre? Significa ser temerario, significa asumir, sobre todo entre los 20 y los 29 años, significa que ya soy mayor de edad, que soy independiente, vivo solo, me compro la moto, me compro el carro y nadie me puede decir nada porque ya me lo compré, soy independiente. Sin embargo, todavía hasta los 21 años no se ha desarrollado completamente todo el tema del desarrollo biopsicosocial de la persona y sigue con exposición al riesgo producto de una inmadurez total. Entonces, ¿qué pasa con ese tema de la masculinidad? Es un tema que efectivamente se ha configurado como una masculinidad insalubre, una masculinidad tóxica, que en donde el comportamiento agresivo, el comportamiento violento es el que lo autoafirma como hombre en esta sociedad, y en muchos casos y en muchas zonas es en alguna medida validado y reproducido y facilitado por la mujer, porque el hombre aquel, el macho men, el más temerario, el que más se la juega, el que hace más cosas más peligrosas, ese resulta ser el más atractivo. Y es atractivo para todo. No, a ese chaval hay que contratarlo porque es muy valiente, pero valiente en una concepción totalmente
desproporcionada, totalmente no saludable, totalmente tóxica, porque valentía no es lo mismo que asumir riesgos, asumir exposición al riesgo producto de sus comportamientos, y no solo el tema de que genera riesgo para la persona misma, sino para los que andan con él, para los que se relacionan con él. Entonces, este es un tema que se confabula. Se confabula, ¿por qué? Porque además, si ustedes ven cualquier censo poblacional, ese grupo de personas, ahí es donde el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de sustancias psicotrópicas, el consumo de todo lo que son drogas, todo eso se concentra ahí mismo. La violencia está concentrada, el desempleo está concentrado en esa población. Entonces hay una serie de factores propios de la exposición al riesgo que, sumados a una masculinidad tóxica como la que se da en América Latina para los varones jóvenes, encontramos que efectivamente se refleja en el panorama epidemiológico de la mortalidad en el tránsito y la movilidad. Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? Ahora sí vamos a Costa Rica. Estuvimos hablando de la urbanización desordenada y las consecuencias y sobre todo para las personas mayores. No, las personas adultas mayores, el diseño de nuestras ciudades nunca las consideró. Han sido invisibles totalmente. Y tenemos que entender que hay una transición demográfica que o no hemos querido ver o realmente no la hemos sentido. Pero hay una transición demográfica peligrosa, tremenda, en donde la población adulta mayor está totalmente invisibilizada. Ni la política de envejecimiento saludable considera como un actor fundamental las acciones que pueda realizar infraestructura y transporte, ni las entidades que tienen que ver con el tema de seguridad vial o de movilidad segura estamos considerando en una forma determinante, rigurosa, a la población adulta mayor. En términos generales, vean ustedes que la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes, bueno, la administración pasada fue fatal y ya no es un tema político, sino es un tema de lo que se hizo o no se hizo. Dejamos de hacer muchas cosas importantes y eso significó del 2014 al 2016 una tasa de mortalidad que fue una tasa vergonzosa con respecto al resto de los países de América Latina. Que se nos mueran 18 personas, casi 19 personas por cada 100,000 habitantes en las carreteras es totalmente vergonzoso. No puede ser que un país como Costa Rica, que nos preciamos de ser un país de paz, en la carretera vivamos una guerra sin cuartel y sobre todo una guerra desproporcionada, una guerra donde campea la inequidad. Y ahorita les digo por qué la inequidad. Bueno, del 2016 al 2019 tenemos una reducción leve, pero sí es importante. Estimamos que para el 2019 ya tenemos una tasa de 14 personas. En reducir un punto en la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes significa un esfuerzo realmente importante. Y aquí en estos años, 4 años, tenemos más o menos una reducción de 4 puntos. Eso realmente es muy, muy, muy importante. En la línea de abajo lo que tenemos es la muerte en el sitio del accidente. Y hay algo interesante aquí, casi que se duplica. El 50% de las muertes en Costa Rica y en la mayoría de los países de América Latina, el 50% se dan cuando son trasladados en el sitio del accidente o cuando son trasladados al hospital. De igual forma cuando entran al hospital. El sistema de atención prehospitalaria nuestro versus otros países pues no está tan mal, pero sin embargo el equipamiento, la lejanía, los lugares donde ocurren hacen que no tengamos una cobertura importante para la atención del trauma y eso genera que la estabilización ni es a tiempo, ni es oportuna, ni tenemos los equipos y la gente debidamente preparada para
estabilizar un politraumatizado en el momento del accidente. ¿Y qué pasa con eso? Antes de las motos, los traumatólogos decían y hablaban de una hora de oro. Después de las motos, la gravedad de las lesiones y del trauma es tan fuerte que hablamos de media hora. Ya se habla de media hora. Entonces imagínense un lesionado allá en Laurel de Corredores, que usualmente es una lesión grave porque son motos, se lesiona por un accidente, está gravemente lesionado, mientras llega la ambulancia, mientras lo estabilizan, esa ambulancia no lleva el equipo necesario para estabilizarlo en una forma apropiada. Mientras lo llevan al hospital de Ciudad Neily, donde no hay una unidad de cuidados intensivos para atender el politrauma, mientras lo estabilizan ahí para mandarlo en un avión, esa persona ya perdió su posibilidad de salvarse. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que este país tiene con respecto al trauma, porque somos una generadora, bueno, es una causa, las lesiones en el tránsito es una causa generadora de demanda, de atención pre- y hospitalaria del trauma, y realmente no la estamos abordando en una forma suficiente. Por eso, el 50% de los que se mueren o en el sitio del accidente o dentro del hospital. Entonces, eso es un tema también a considerar importante, sobre todo pensando, un ser humano es vulnerable a un impacto por una fuerza de choque en un accidente de tránsito. Entonces, la evidencia científica demuestra que a partir de 60 kilómetros por hora, una persona promedio es impactada y puede morir. Puede morir por las lesiones. Pero vean qué interesante, los promedios ocultan las colas. Resulta que en un extremo de la cola tenemos niños con un proceso normal de inmadurez en toda su estructura física, y en el otro extremo tenemos a las personas adultas mayores con un proceso normal de desgaste del organismo y de su estructura ósea, que lo hace todavía más vulnerable. O sea, no necesitamos 60 kilómetros para matar a una persona adulta mayor o a un niño. Entonces, vean qué desafío más interesante con respecto, cuando colocamos en ese panorama a las personas adultas mayores, nos damos cuenta que la exposición al riesgo que tienen por esa causa, que es totalmente prevenible, tenemos una exposición al riesgo para que las personas adultas mayores puedan morir o quedar gravemente lesionadas por un accidente de tránsito. Esto es lo más revelador que hemos tenido nosotros. Vean qué interesante, hicimos eso es lo que se llaman tasas específicas. Ya no solo se ve por la gran totalidad de la población, sino por tasa específica. Significa que cuál es la población por grupo de edad que se ve más lesionado. Vean qué interesante, a partir de este grupo a partir de los 65 años, vamos a correr, que es la rayita verde, 65 y más. Vean ustedes cómo casi 30 personas adultas mayores por cada 100,000 habitantes se mueren en este país. En el 2017 llegó a ese número. Es realmente un número importante, pero vean que en la mayoría de los 8 años que tenemos están arriba de todos los otros grupos de edad. El de 15 y 64 años, vean qué interesante, ese sí se mantiene, hay una congruencia en ese grupo con la estadística a nivel mundial. Y bueno, nosotros también tenemos, cuando es población en general, efectivamente, cuando no es una tasa específica, efectivamente este grupo entre los 6 y los 64 está por encima. Pero cuando lo hacemos por tasa específica, vemos por grupo de edad que la población de 65 años y más es la que tiene una mayor accidentada. Afortunadamente, vean qué interesante, como ya en el 2019 tenemos una pero importantísima reducción en la tasa
de mortalidad de estas personas adultas mayores. Y algo que quería resaltar, cuando vimos el informe mundial de la OMS, decía que entre los 5 a 14 años era la tasa de mortalidad más alta, junto con los de 15 a 29. Vean que en Costa Rica ni siquiera tenemos uno. Ni siquiera tenemos uno. Tenemos un trabajo de 20 años con los niños en las escuelas y ahora vamos a trabajar con los colegios siguiendo el enfoque de etapa de curso de vida, pero vean qué importante, en Costa Rica a nosotros los niños no se nos mueren por accidentes de tránsito. Hay un proceso realmente sostenido de trabajo con ellos y eso hace que nuestras tasas de mortalidad sean muy bajas. Esto es sumamente revelador, porque revela dos cosas. Uno, que los niños hemos venido trabajando, que los jóvenes siguen siendo un problema, pero que los adultos mayores es un desafío para nuestro país. ¿Qué tenemos ahí? Ahí hicimos solo el análisis del 2019 para poder ver efectivamente ya por edades en grupos quinquenales, o sea, grupos quinquenales de edad. Aquí es lo que decía anteriormente, se refleja en Costa Rica que la mayor mortalidad está entre los 20 y los 24 años. Ese es un grupo de edad que si lo relacionamos con la construcción de la masculinidad, con la exposición al riesgo que tienen los muchachos de esas edades, es totalmente comprensible. Hay argumentos importantes para poder explicar eso y bueno, estamos trabajando en una forma fuerte por disminuir abatir esa tasa tan alta que tenemos en ese grupo poblacional. Pero vean que la otra o las otras más grandes, entre 60 en adelante, a partir de los 60 años ya empezamos a tener el problema. Y vean, aquí mayores de 75, pues es normal, ya usualmente tenemos poca población en calle, pero de 60 en adelante, o sea, ya personas mayores y adultas mayores están teniendo indicadores realmente importantes. Vean, entre 5 a 9 años tenemos cero, ni siquiera uno tenemos. Eso es población escolar, población preescolar y escolar. Y la población ya escolar más activa, más grandecita, que anda más en la calle, es 1.34. O sea, pero la diferencia en la prevalencia de letalidad en Costa Rica está muy clara. Son jóvenes y adultos mayores. Personas adultas mayores. Y vean cuál es el rol en donde se da más el tema por tipo de usuario. El adulto mayor, la persona adulta mayor, vean ustedes que un 32% es el registro más alto, es el registro más alto en donde mueren las personas en las carreteras en Costa Rica. Como peatón, como ciclista, vean qué interesante, como ciclista, un 13% como ciclista. Estas son las, digamos, fallecidos en lo que es el rubro de adultos mayores. 32 como peatones y como ciclistas. Vean que como ocupantes de vehículo no tenemos tantos y ocupantes de motocicleta también es realmente muy bajo. Globalmente se planteó el decenio de acción 2011-2020 había una meta global que era disminuir 50% los muertos en las carreteras. Pero vean qué interesante. Habían 5 grandes pilares. Gestión de la seguridad vial, eso es todo lo que es la parte que tiene que ver en cómo se preparan las soluciones, cómo se identifica la problemática, cómo se distribuye en la población la problemática de la seguridad vial, vías de tránsito más seguras, vehículos más seguros, usuarios de tránsito más seguros. Esto es todo lo que tiene que ver con educación, con leyes, aplicación de la ley y respuesta tras los accidentes. Bueno, resulta que ese decenio de acción fue un fiasco. No solo el mundo entero, sino en las regiones, y nosotros también no tuvimos resultados, digamos, en esa década que podamos decir o que podamos sentirnos orgullosos porque no llegamos a la meta. Pero si lo vemos
desde las personas adultas mayores no hay reportes de buena práctica, o sea, no hay reportes a nivel global de que se hayan hecho esfuerzos para abatir o proteger, abatir la problemática o proteger los desplazamientos, la movilidad de las personas adultas mayores en ese decenio. Lo cual nos lleva a pensar que efectivamente la Asamblea General de la ONU, en una resolución de abril del 2018, insta a los países a proteger a los más vulnerables en las carreteras. Y dice en particular niños, jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad. Entonces, vean que ya hay ya a partir del 2018, la Asamblea General de la ONU empieza a preocuparse por que se incluyan las personas adultas mayores. Y bueno, este es el sistema de movilidad de transportes. Todos nos desplazamos, todos nos movemos en vehículos, en bicicleta, a pie, en bicitaxi, en moto, en tren, que hay un nuevo actor en transporte público, pero toda esa movilidad, esa dinámica en el sistema de movilidad de transportes está afectada por variables como la cultura. No es lo mismo movilizarse y desplazarse en zona rural, que ya casi ni existe porque casi son todas pequeñas ciudades, pero en las zonas más alejadas del país no es lo mismo movilizarse por ahí, por los caminos, las calles, que por la ciudad, la gran área metropolitana. Por ejemplo, usos culturales, cambios. En las zonas indígenas hemos visto cómo la población indígena cambió la moto, cambiaron el burro, el caballo, por la moto. Entonces ya no usan mula ni moto. En las zonas de palma africana ahora utilizan la moto y con el alto riesgo que significa jalar las famosas lanzas que utilizan para bajar el coquito de la palma africana. Entonces lo llevan ahí, son lanzas gigantescas, van en la moto con la inestabilidad que eso significa. Entonces ahí tenemos un sistema de movilidad en Costa Rica, que es un país pequeño donde la inequidad es gigantesca. La gente, sobre todo las personas mayores, no están siendo atendidas con el equipamiento urbano que requieren. Por ejemplo, véanlo así, tenemos un perfil epidemiológico realmente importante. Personas adultas mayores, personas mayores, que digamos, el perfil de morbilidad, enfermedades crónicas, que tienen que asistir periódicamente a los hospitales, a las clínicas, a los EVAIS. Por otra parte, se establece que los médicos les mandan como terapia que también se muevan. Pero resulta que se mueven las personas y ¿por dónde caminan para ejercitarse? ¿Por dónde caminan si las aceras están llenas de huecos? Entonces vamos al tema de las caídas, que es una de las primeras causas de accidentes a nivel de país, y las caídas, la persona adulta mayor y la persona mayor es la que más prevalencia tiene en ese tipo de accidente. Entonces, vemos que esa dinámica del desplazamiento y de la movilidad está permeada por decisiones políticas, por temas económicos, por el uso del suelo, que cada vez la gente vive más largo de donde trabaja, que cada vez vive más largo de donde estudia y donde están los centros hospitalarios. Vean que ustedes, los centros hospitalarios en muchas de las ciudades nuestras, casi que son centros comerciales al frente de las entradas. Y resulta que a la entrada de un hospital, el usuario de un hospital, de una clínica, de un EVAIS, son personas de alto riesgo, son personas que van medicadas, son personas con discapacidad, personas mayores y adultas mayores, personas embarazadas, mujeres con niños, y realmente requieren que haya una infraestructura y un equipamiento urbano que les permita, y un transporte totalmente accesible, que les permita desplazarse y cumplir con sus necesidades en una forma segura. Cuando hablábamos de temas sociales y económicos y políticos, vemos esos urbanismos, esos centros de urbanización no planificada, la Carpio y todos estos que ya conocemos, que no tienen ni el equipamiento
ni tienen las condiciones para que las personas adultas mayores se muevan en una forma segura. No lo tienen para la población en general, pero más afectados son precisamente las personas adultas mayores. En febrero de este año estuvimos en la reunión global de autoridades de la seguridad vial en Estocolmo, y ahí es donde se dicta, digamos, las políticas, los lineamientos para un nuevo decenio. Se establece un nuevo decenio. Ahora va a haber, según la última resolución de las Naciones Unidas, va a haber, que se llama Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo, un nuevo decenio 2021-2030, perdón. Igualmente, se establece una meta de reducción de un 50% de los muertos en las carreteras. Y bueno, esto esa resolución incluye la obligación del cumplimiento. Todos esos instrumentos globales han sido aprobados y han sido ratificados por nuestro gobierno. Y vean ustedes, por ejemplo, que nuestro gobierno se ha comprometido con 2 objetivos del desarrollo sostenible. El número 3, que tiene que ver con la salud y el bienestar de la población, ahí hay. El 3.6 tiene reducción de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, un 50%. Y el número 11 establece lo que son, el 11.3 dice ciudades, comunidades seguras, saludables y sostenibles. Cuando hablamos de saludable, hablamos de una ciudad que en el transporte y la infraestructura del transporte considera las necesidades de toda su población. Y cuando hablamos de toda, es toda con sus particularidades. No es lo mismo igualdad que equidad. Y eso tiene que quedar claro. No es lo mismo igualdad que equidad. Y equidad en este caso significa que el diseño del sistema de movilidad, de infraestructura y de transporte esté adecuado y considere las necesidades propias de poblaciones específicas como los adultos mayores y las personas mayores, que están altamente expuestas a este tipo. Y ahí hay otros, el fin de la pobreza. Vean qué interesante, la Organización Mundial de la Salud dice, y lo prueba además, que las consecuencias de los accidentes de tránsito son es la forma más rápida, de producir pobreza. La mayor cantidad de muertos y lesionados en el mundo están en países de baja y media renta, como los nuestros. ¿Eso qué significa? Que esas personas usualmente, para tener casa, tener carro, tener algún tipo de indicador o de satisfacción de necesidad que refleje un estado bueno para su calidad de vida, vive con deuda, usualmente es con préstamos. Pero ¿qué pasa si lo cruzamos con que todavía prevalece una familia patriarcal, una familia en donde el jefe de familia es el varón? Y bueno, pues ahora ya también hay mujer jefe de familia, pero sigue predominando el hombre jefe de familia en esos países, que está muy validado y muy validado y muy aceptado por la cultura de las poblaciones nuestras en América Latina. ¿Qué significa? Muere el jefe de familia, el que genera el ingreso en un accidente, o queda, peor todavía, gravemente discapacitado, y tenemos realmente una persona pobre. ¿Quién paga la deuda? Los chicos en el colegio, la señora atendiendo a la persona que quedó con discapacidad, y eso genera, ya por el análisis del tema de la discapacidad, desintegración familiar y violencia y una serie de situaciones propias de tener discapacidad producto de una causa totalmente prevenible. Esos objetivos del desarrollo sostenible son compromisos que tenemos para la nueva década, al 2030, y el enfoque moderno del tema de la seguridad vial es interesante, el sistema seguro, porque parte de 2 principios fundamentales. Número 1, de la tolerancia humana a los impactos de las colisiones. Ya lo dije, una persona que es golpeada a 60 kilómetros por hora
80% de probabilidades de que muera. Y si contamos que eso es para una persona en promedio, estamos hablando de que la exposición al riesgo para las personas adultas mayores por su normal proceso de envejecimiento, de normal proceso, digamos, de desgaste de su estructura ósea, un impacto lo puede matar a menos velocidad, igualmente que a un niño. Entonces ahora, ese es un principio, el de la tolerancia humana, y el otro tiene que ver con que el ser humano se equivoca, comete errores. Entonces, la responsabilidad del Estado es diseñar infraestructura, preparar a esas personas y ofrecer vehículos seguros para que las personas puedan compensar. La infraestructura esté diseñada para que compense cualquier error que cometan las personas. Y bueno, para trabajar todos estos temas, tenemos que trabajar la velocidad. Detrás de cualquier lesión, detrás de cualquier trauma, vamos a encontrar velocidad, velocidad excesiva. Vean ustedes que en Costa Rica tenemos un problema severo. La ley de tránsito dice que hay un rango de tolerancia de 20 kilómetros por hora. Resulta que los barrios, y me voy a ir ahí al barrio cercano de ustedes, en esos asentamientos para vivir, del lado donde está el hospital, es muy tradicional, y en un estudio que habíamos hecho hace algunos años, ahí lo que hay usualmente son personas mayores y personas adultas mayores. Es una población mayoritaria, porque se iban a aplicar unas medidas y saltaron los organismos de las personas adultas mayores y personas mayores y separaron esas, porque al final se iban a incorporar vehículos, iba a haber mayor velocidad y todo eso. Ustedes calculen las velocidades, ahí creo que hay 40 kilómetros por hora. Gente caminando, adultos mayores caminando. Resulta que, según la ley, yo ando en carro por esas calles cercanas al hospital y aunque diga 40 kilómetros, puedo moverme a 60 kilómetros. Y eso es un atenuante. Si atropello a una persona a 60 kilómetros, el 80% de probabilidad de lo mato. Entonces, vean qué complicado tenemos nosotros. Necesariamente estamos ya trabajando para ese cambio de la ley. No es nada complicado, pero sí un rango de tolerancia de eso. Cuando los legisladores lo hicieron, no pensaron que efectivamente estamos generando velocidades no para personas, sino para carros nada más. Velocidades para que la gente se pueda morir o que la gente pueda quedar gravemente lesionada. Entonces, ese nuevo enfoque es un enfoque totalmente integral. Dice, si trabaja y mejora, la infraestructura tiene que ser una infraestructura que perdone, una infraestructura que compense el error humano, una infraestructura que compense la tolerancia del ser humano, de manera tal de que cuando haya un accidente la infraestructura compense y la infraestructura proteja. Igualmente el vehículo, el cinturón de seguridad, las bolsas de aire, las sillas para los niños, todo ese tipo de dispositivos de seguridad pasiva, los frenos ABS, la estabilización automática, todos esos tienen que estar en los vehículos de manera tal que compense cualquier error humano que se cometa. Y ese error humano puede ser de un peatón, puede ser de un ciclista. Y precisamente por eso tenemos que trabajar y ahí es donde está establecido en el enfoque sistema seguro. Son enfoques que vienen de los países nórdicos y los Países Bajos, que Ámsterdam, Estocolmo, bueno, Suecia, Noruega, Dinamarca, tienen muy desarrollados, pero son procesos de más o menos 40 años en los cuales no podemos brincarnos. Entonces, en este panorama, si me siguen, vemos cómo el adulto mayor o la población adulta mayor se inserta en un sistema de movilidad y transporte que no está diseñado, que no está preparado para atender las necesidades de los desplazamientos de estas personas, que se mueven y cada vez son más y que se mueven y que hasta la fecha están siendo invisibilizados en la política pública de este país, de salud,
de vivienda, de transportes, porque lo estamos viendo a la persona. Y vean qué ejemplo voy a poner. Se lo dije a doña Vicky al principio. Nosotros partimos en este país de que las personas adultas mayores caminan sobre nubes, no caminan sobre las aceras o sobre los diseños, esos huecos que hay a la orilla de las calles, que no son nada amigables. Nosotros no tenemos ciudades diseñadas con rostro humano, no tenemos infraestructura con rostro humano. Los puentes peatonales que están en las zonas populosas en donde vive nuestra gente. ¿Ustedes creen que con esos puentes peatonales una persona adulta mayor pueda subir ahí? Una persona embarazada, una persona con discapacidad. Los puentes, por eso nosotros le llamamos puentes antipeatonales, porque los puentes peatonales son medidas para darle campo a los carros y no para proteger a las personas, en general las personas, pero todavía si consideramos los factores asociados al envejecimiento normal de la persona, la exposición al riesgo es mayor. Entonces, cuando yo hablo y cuando les dije a doña Vicky que a mí sí me interesa conversar con ustedes que trabajan con estas poblaciones, que efectivamente hay un bache en el cual tenemos que cerrar, hay un bache que tenemos que sensibilizar, tenemos que desarrollar un trabajo importante con las personas adultas mayores, pero que nosotros tenemos el gran desafío de generar congruencia en el discurso con la acción, porque ¿cómo le enseñamos o le decimos en los programas, dígase yo, todavía está Hospital de Día o estos grupos de promoción de la salud en personas adultas mayores, ¿cómo les decimos que caminen? ¿Cómo les decimos que se ejerciten para mejorar su movilidad? ¿Cómo les decimos que se muevan si no tenemos una conexión de espacios para que ellos caminen en forma segura, para que vayan al parque, por ejemplo? O cuando les decimos, vaya, tráigame, en muchos lugares la persona adulta mayor es la que hace los mandados, o inclusive a partir de los 65 ya ahí están en edad de jubilación, en donde hay una transición tremenda que tampoco estamos viendo. ¿Qué significa de estar activos, de estar trabajando, a que de plano ya no tengan actividad y ahí se encuentren con un sistema que no es amigable, que no es equitativo, que no es accesible para que ellos se desplacen hacia donde quieran desplazarse en una forma segura? Entonces, ese es el escenario. 3 son los grandes elementos para atender la situación, no la problemática, porque ellos no son un problema, son parte de la población y tenemos que igualmente atenderlos. ¿Qué es lo efectivo? La evidencia científica. Cualquier tipo de acción tiene que estar basada en evidencia científica. No podemos hablar de ocurrencias, no podemos hablar de lo que a mí me parece. Tenemos que hablar de medidas sustentadas en evidencia científica que demuestren que efectivamente son medidas que generan resultados y que resuelven situaciones como la movilidad segura, saludable, limpia de las personas adultas mayores. El otro tema es un tema de responsabilidad compartida. Ese es el otro elemento, el otro componente que debemos de incorporar para una política efectiva y una política basada en evidencia. La seguridad vial es una responsabilidad compartida en donde debemos de participar todos. Por eso, cuando yo leo la política de envejecimiento saludable del Ministerio de Salud y todos los organismos de salud, me pareció totalmente terrible, y ahí es cuando yo digo que en esa política de integral de envejecimiento saludable partimos de la premisa de que las personas adultas mayores caminan en el aire por las nubes, se desplazan por las nubes, no caminan, o no se tienen que montar un bus, o no se pueden montar en una bicicleta. Eso no está considerado. La infraestructura saludable, que es un principio de la promoción de la salud, tiene que considerar las necesidades propias
de las personas adultas mayores, las vulnerabilidades de las personas adultas mayores y en ese sentido, en consecuencia, generar la infraestructura y el transporte que favorezca ese comportamiento saludable. El otro componente, tenemos que hacer de todo. Tiene que haber una legislación, tiene que haber una vigilancia de esa legislación, la infraestructura y el equipamiento urbano y el equipamiento de las vías que perdonan. Por eso se hablan enfoques modernos de carreteras que perdonan y carreteras que se autoexplican. Eso significa que está respondiendo a que el ser humano es vulnerable y que el ser humano se equivoca. La educación es muy importante, pero ¿qué hacemos nosotros educando si no generamos infraestructura para que caminen? Las campañas, hay que informar, hay que hacer promoción intersectorial, la inspección técnica vehicular para las emisiones móviles. Todo eso tenemos que considerarlo, tenemos que hacer muchas acciones que juntas van a generar, integradas, van a generar una sinergia positiva, un círculo virtuoso que permita que estas personas adultas mayores tengan un espacio para ellos apropiado. Vean ustedes, esa es la pirámide de la vulnerabilidad. Primero, la pirámide inversa de la vulnerabilidad dice que los primeros para los cuales tenemos que desarrollar nuestras acciones en materia de movilidad segura son los peatones. Y dentro de los peatones, vean ustedes que están las personas mayores y personas adultas mayores. Entonces, ahí debemos de hacer, como digo yo, gemir ante las autoridades, reclamar de que efectivamente, si vamos a hablar de peatones, no es lo mismo un peatón joven, un peatón niño, que un peatón adulto mayor. Por tanto, tenemos que considerar sus necesidades particulares de manera que el diseño sea apropiado para ellos, ¿no? Igualmente, la infraestructura ciclista, el transporte público que sea accesible, que tenga las rampas, que le permita a las personas adultas mayores moverse en el transporte público en una forma segura. Las motos, ya vimos que es un usuario poco de las motocicletas, vehículos también, ahí tenemos, aunque digamos que la accidentalidad por ser adulto mayor no hemos visto algo así como representativo. Pero bueno, esa es la pirámide de la vulnerabilidad, de la movilidad de los usuarios y como vean, insisto y reitero, los peatones y dentro de los peatones adultos mayores son prioritarios. Ese es el tema que tenemos con las motos. Eso que tienen ahí es un parqueo, eso es un patio en donde se tienen las motos detenidas. Vean la cantidad navegable de motos que tenemos. Pero resulta que las motos no son un problema, las motos son una solución. Es una solución de transporte ante un sistema de transporte deficiente, no está integrado, no está conectado, que satisfaga las necesidades de nuestra población adulta mayor. Y bueno, resumo con esto. Revisando la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable, no vi absolutamente una sola política que tenga que ver con la movilidad, con el desplazamiento de estas personas que están en ese proceso normal de envejecimiento. Y para que sea saludable, yo tengo que crear las condiciones, la infraestructura, los modos de transporte necesarios, accesibles, saludables, rentables, seguros, que esta población necesita para envejecer en una forma saludable. Entonces ahí vemos cómo la fragmentación para el abordaje de la población, no solo en este país, sino en la mayoría de los países del mundo, es un factor que se confabula con la efectividad de la atención y de las políticas para estos grupos de la población. Y sí, me di la tarea de revisarlo, analizarlo, y reitero e insisto, no hay una sola política que tenga que ver con el desplazamiento. Las políticas están como muy bien planteadas, como muy bien formuladas en la letra,
Pero cuando usted dice que todas esas acciones que se recomiendan ahí requieren del espacio específico, especial, que considere las necesidades de las personas adultas mayores, eso es invisible en esta estrategia. Y ya les digo, los adultos mayores no se mueven en las nubes, se mueven por las aceras, cruzan las calles, pueden andar en bicicleta, es una posibilidad para ejercitarse, para movilizarse, pero si no está en ese lugar, lo que no está ahí y lo que no tiene presupuesto para atenderlo, no existe. Por eso yo digo que la población adulta mayor es una población invisibilizada históricamente y sobre todo hoy que cobra mayor relevancia por el proceso de transición demográfica, es invisible en las políticas públicas de nuestros países en una forma contundente, en una forma rigurosa, que realmente satisfaga las necesidades específicas de este grupo de la población, que la evidencia demuestra que por tasa específica es la que está teniendo el mayor problema producto de lesiones en el tránsito. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos ustedes, hombres y mujeres, héroes y heroínas de la salud pública que están hoy día en la línea de batalla trabajando porque la otra epidemia no cobre más vidas en nuestras familias costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Como bien lo dijo usted, es una responsabilidad de todos. Ojalá este tema nos sirva para reflexionar y para evitar conductas temerarias que nos cueste la vida a nosotros y a los demás. Y seguimos en la lucha. Dios los bendiga.